Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, muy bien, en este segundo segmento vamos a hablar de cosas que quedaron pendientes. Me parece muy interesante, muy importante el recuento que hizo el embajador Milos Alcalay sobre la evolución del tema del genocidio, la protección de los derechos humanos por la declaración, los pactos internacionales. Y yo creo que todo ese proceso, ese gran esfuerzo jurídico, culmina con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica el crimen de genocidio, y con la tipificación en distintos códigos penales, más de 80 códigos penales que ya lo tienen inserto en su legislación. Lamentablemente Venezuela no lo tiene. Eso es algo que yo creo que hay que apuntarlo como tarea pendiente. Pero ahorita, como estamos hablando del tema educativo, me parece muy importante que Elías Zurita nos hable de todo ese desarrollo, de las charlas, los convenios que tienen, la divulgación y todas estas cosas que son tan emocionantes y tan interesantes. Sí, bueno, primero gracias por la invitación, por el espacio y completando algo que estaba comentando el doctor Milos Alcalay con respecto y relacionado con el tema de la educación. Como sabemos, la dificultad que hay de la vida diaria, de que quizás muchas generaciones no conocen realmente lo que fue el Holocausto, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, o quizás su trascendencia. Desde el espacio nos pensamos que quizás ver esta película... El espacio Ana Frank. Desde el espacio Ana Frank. Que la gente no se confunda. Sí. Puede pensar que eres astronauta. No, desde el espacio Ana Frank nos pensamos... o que Radio Caracas Radio está en que lo está, además, exacto, en una lucha permanente. Que nos pensamos cómo poder digerir o ayudar a los que van a ver esta película a entender el mensaje un poco más, de una forma un poco más sencilla, y por eso se hizo un corto, de 7 minutos que se llama Las voces del ayer nos hablan hoy, que en una técnica de stop motion nos explica cuáles fueron las ideologías, el ambiente cultural, científico, social que llevó a que Hitler pudiera ascender al poder y pudiera implementar su plan, y todo lo que tenía planeado. Eso sí es un corto elaborado por nosotros de una forma muy, muy didáctica, muy ligera, muy, muy sencilla, muy amena. Ilustra y pone en contexto a las personas que van a ver el film, y para que puedan apreciar mucho mejor los matices y la información que ahí va a estar. Y con respecto a los programas y las actividades que nosotros hemos tenido, en las que usted ha estado presente y que nos ha apoyado en conversatorios, en seminarios de especialización, estuvimos el año pasado tocando el tema de los genocidios, en los que, bueno, usted es una eminencia y sabe muchísimo de eso. Este año seguimos planteándonos seguir formando jóvenes que sean embajadores de la coexistencia, que puedan ser agentes de cambio en temas de reconstrucción del tejido social, coexistencia y el desarrollo sostenible, porque sentimos que es una necesidad que tiene el país, y seguimos apostando a que nuestros voluntarios y las personas que estén interesadas se formen en nuestras charlas, en nuestros seminarios formativos. Vamos a empezar este año con coexistencia y niños, vamos a seguir trabajando con la vida de Ana Frank, con los genocidios que han pasado, que como usted comentaba, se dijo en 1945, nunca jamás, y lamentablemente la humanidad no hemos podido parar estos crímenes atroces, no hemos podido parar que sigan sucediendo genocidios desde América Latina, África y en todo el mundo, y unos que están todavía muy, muy vigentes, y que quizás la comunidad internacional, por su propia forma de actuar, no se ha podido declarar, no ha podido, su respuesta ha sido muy lenta, y que pueden estar sucediendo cosas actualmente y nosotros como humanidad no estamos conscientes y no hacemos algo al respecto. Oye, pero qué bueno y qué ambicioso además, ¿no? Una de las cosas que me emociona, además de haber podido colaborar con el espacio Ana Frank, es justamente ese énfasis en el tema del genocidio. Yo creo que es importante definirlo desde el punto de vista conceptual. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que tutela el genocidio? Además de la vida, por supuesto. Pero ¿a qué grupos protege? Sería interesante si Milos nos habla un poquito de eso, porque son grupos específicos, ¿no?
Sí, antes me pareció sumamente importante la acotación fundamental que hacías en la primera parte al referirte al Estatuto de Roma, a la creación de la Corte Penal Internacional, en la que rompen algunas de las normas del derecho internacional, que es que antes los organismos eran intergubernamentales exclusivamente, y para tú poder ir a la Corte Internacional de Justicia o para tú ir a algunos organismos internacionales tenías que ser gobierno. Pero la dinámica de la presencia del hombre, de la mujer, de la sociedad civil, ha hecho que en este estatuto sea de vanguardia, porque no solamente son los gobiernos los que pueden recurrir a denunciar el genocidio, violaciones de la lesa humanidad, sino las víctimas, sino hombres y mujeres que pueden acudir a la Corte Penal Internacional, y eso es un giro en el ámbito del derecho internacional. Importantísimo. Por eso es que a veces uno tiene la duda, yo mismo dudaba, cuando uno ve algunas películas como El pianista de Polanski o las que esto mencionan, La lista de Schindler, del hermano de Steven Spielberg, o esta misma, es un efecto desgarrador de lo que significa, o cualquier película de genocidio en los Balcanes o en Ruanda. Pero el tema fundamental es no quedarnos solo en recordar, sino en la formación de jóvenes que rechacen el odio, que rechacen la mentira y que se formen con los valores, y eso es el día a día del espacio Ana Frank, con destacadas personalidades como tú, que han estudiado el tema, pero que nos permita no solamente denunciar el hecho, que hay que denunciarlo, pero implica una valentía moral. Exige también que se evite en los países que la discriminación hacia alguien que no piensa igual que el régimen se dé, en la búsqueda de la tolerancia en los espacios, y eso de una manera permanente lo viene haciendo día a día el equipo voluntario, de manera gratuita. Es una organización sin fines de lucro, pero gracias al apoyo, al aporte de profesores que entregan su tiempo, de instituciones privadas o regionales. Esta presentación nuestra en la Concha Acústica se hace gracias al respaldo del alcalde de Baruta, que nos cede el espacio, y esta proyección de las películas de manera gratuita es gracias a la unión de Cines Unidos, Cinex, de instituciones que se suman y que abren sus puertas de manera gratuita para que la gente pueda verlo. Pero además, como decía Elías, una visión didáctica de lo que fue, tratando de incorporar a nuestra visión. ¿Y cuál es el trabajo después de eso? No decir, caramba, fue una tragedia. No, vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a trabajar con las instituciones de derechos humanos, para que esto, con las comunidades, para que esto crea un rechazo a esa mentalidad de la destrucción, de la descalificación, que lleva y que conlleva a situaciones como las que se vivieron durante el Holocausto y después nuevamente se repiten en otras partes del mundo. Hay que formar, hay que educar, y yo creo que esa es la labor diaria que sigue después de la recordación del Holocausto. Elías, ¿cuántos jóvenes están enrolados voluntariamente en esto? ¿Cuántos profesores han formado? ¿Qué proyectos han tenido y qué logros concretos en esta materia educativa? Sí, bueno, yo te puedo hablar de como desde mi gestión a finales de 2017, y ya hemos tenido más de, al menos formados en nuestros programas formativos dentro del espacio, sin contar cuando salimos, tenemos alrededor de más de 100 jóvenes, entre embajadores de la coexistencia, que llegan a 50 jóvenes. Terminamos nuestra tercera corte ahorita en diciembre, planificando y preparándonos para el próximo año. Como decía el doctor Milos, no es posible hacerlo sin el apoyo de otras organizaciones que nos dan su apoyo. Contamos, este diplomado ha crecido y hemos tenido el apoyo de Amnistía Internacional, de la que usted hace vida. Tenemos el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, tenemos a Ashoka, tenemos muchas organizaciones que desde su trabajo nos han apoyado y aportado. Embajadas que, como la embajada, por ejemplo,
cónsul de Alemania estuvo apoyándonos y adelante, hablándonos de lo que fue la vida de Ana Frank, la Embajada de los Países Bajos, que nos ha apoyado con las exposiciones de Ana Frank, que pudimos llevar el año pasado a la UCAP, donde más de 400 jóvenes universitarios pudieron vernos, pudieron ver la vida de Ana Frank. Y así podemos, el área educativa que lleva el profesor Luis constantemente está trabajando con muchísimos colegios en la zona de Caracas. Este año nuestra intención, y por eso es tan valioso el trabajo que estamos haciendo este año con el In Memoriam, siempre ha sido poder llegar al interior del país, y este año lo estamos logrando gracias al apoyo de estas organizaciones que nos permiten estar en Maracaibo, en San Cristóbal, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Maturín, en Falcón, porque no podemos quedarnos solamente aquí en Caracas. Si me permites complementar, has tocado el tema de las embajadas, que son fundamentales, con alianzas diplomáticas de países que coinciden con los principios y valores de la libertad y de la democracia, aparte de las mencionadas, Alemania, toda la presencia activa de la Embajada de España, de Suiza, la Embajada de Suiza, la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Argentina ha sido uno de los que ha apoyado mucho todas estas acciones. Por supuesto, son muchas más. Hemos invitado para esta presentación nada menos que al embajador de Francia, Nadal, que es Romain Nadal, que es un gran promotor. Además, sí. Y además de eso, del país de la liberté, fraternité, egalité, la libertad de la fraternidad, y él va a representar un poco esa voz que estos mensajes cundieron hoy en la Europa comunitaria. Y hemos invitado también a la encargada de negocios de Polonia, país en donde estaba el gueto de Varsovia, para que también la invitamos para que ella... Y van a estar presentes de estas embajadas. Yo quería solamente señalar que además de estas embajadas, por supuesto las mencionadas por Elías son de fundamental importancia, hay cada vez un mayor. Y hay otras que también nos escuchan y nos acompañan en los actos. Por ejemplo, la llegada de la Unión Soviética, del Ejército Rojo a Auschwitz. Bueno, los rusos estuvieron de los primeros que liberaron. Correcto. Y nosotros siempre invitamos... Se le escucha. De televisiones a los rusos, diplomáticos rusos que nos han acompañado en algunos de los eventos, junto a varios. No comencé a mencionar, no debía hacerlo, porque uno de los errores de la diplomacia es que cuando mencionas a uno, lo que yo diría es que todo el cuerpo diplomático ve realmente con todos los que creen en los valores que inspiraron la lucha humanitaria, la lucha por los derechos humanos, nos acompañan porque saben que el mejor antídoto para la mentira, para la destrucción, para el odio, es proyectar instituciones como el Espacio Ana Frank, que lo que procura es precisamente el difundir los valores de la coexistencia, de la libertad y de la verdad. Sí, que no se limita al tema exclusivo del genocidio. De la denuncia. Sí, porque va también a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra que ocurrieron durante esa época, y el crimen contra la paz de agresión, porque en realidad es un conjunto de cosas, ¿no? El Holocausto no solamente lo sufrió el pueblo judío, también lo sufrieron testigos de Jehová, socialdemócratas, gitanos, comunistas, españoles negros, que envió Franco para ser también torturados y maltratados y asesinados, norteamericanos que fueron atrapados como prisioneros de guerra, rusos que fueron atrapados como prisioneros de guerra, polacos, ¿qué decir de los polacos? Los deportados franceses. Los deportados franceses, una locura realmente. Sí. Entonces, la criminalidad desatada, pues durante lo que se denomina con ese título genérico, el Holocausto, es una cosa desastrosa y hay que siempre recordarlo. Mira, quizás comparar, y yo he quedado siempre Alemania, que ha tenido la valentía hoy las autoridades de Alemania de reconocer y de testimoniar hoy en día uno de los grandes defensores de los principios y de la denuncia de los horrores ha sido Alemania. Tú vas a Berlín y tienes, por supuesto, el memorial del Holocausto judío, pero también se ha creado el memorial
memorial al exterminio de los gitanos, pero también se ha creado la visión de las otras minorías que han sido también, que quería esa raza superior, supuestamente superior, en tratar de destruirlos. Entonces, es verdad, el Holocausto sacudió la existencia de minorías en Europa, y dentro de ellas hay también que no olvidar, porque hay también presiones muy fuertes, tú lo señalabas antes, negacionistas, para tratar de rechazar la existencia del Holocausto. Y ahí están los testimonios como los que escribieron sus páginas para decir lo que fue el horror en esa época, porque más de uno dice hoy, no, eso no existió, fueron unos cuantos miles, cuando en el caso, digamos, del exterminio de los judíos, superó a 6 millones de judíos que fueron prácticamente eran 11 en total, ¿no? Más de la mitad. En toda Europa eran 11 para ese entonces, ¿no? Es así. Más de la mitad fueron asesinados vilmente, ¿no? Y entonces, frente a esas tesis negacionistas, es importante, para que eso no ocurra, decir, no señor, eso sí existió, al igual que, sin lugar a dudas, hay que reconocer las otras barbaridades que se han hecho en aquella época y posteriormente para evitar que esto prospere. Y lo impresionante es que todas estas cosas empiezan por la palabra. Correcto. Empiezan por el prejuicio, alimentado con propaganda negativa, y luego se convierte en odio colectivo, que hace justificadamente, en teoría y entre comillas, que este tipo de cuestiones alevosas, ¿no? Cuando se deshumaniza un grupo humano, bien sea por su condición, por ejemplo el caso de las personas con minusvalía física o mentales, que en el régimen de Hitler se decía son indignos de vivir. ¿Y por qué el Estado los va a mantener? Fueron 100.000 entre ancianos, adultos y niños asesinados porque tenían una minusvalía física. O asesinar a un homosexual, o por ejemplo, asesinar a alguien que piense distinto. Pero también ese lado de la destrucción, aparece el otro aspecto, el de autovaloración. Si yo tengo un carnet, y eso no solamente fue durante la época nazi, en la Europa del socialismo del siglo XX, el tener un carnet político del Partido Comunista era, inclusive se inscribían gente que no era comunista para sobrevivir, o formar parte de una lista privilegiada, o rechazar otra lista en una cuestión. Eso te va generando, como decía, comienza con una palabra, continúa con una estructura de dominación y termina después en situaciones que hay que preverlas y prevenirlas para que no haya ni la discriminación por abajo ni la autocontemplación porque yo pertenezco a tal estructura. Porque soy superior. Soy superior a los demás. Vamos al próximo segmento. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.